Luis, ¿me escucha? Ingrid, Francisco, Ronnie. Buenas noches, licenciado, si le escucho. Vaya, gracias. No sé si ya se dieron cuenta que está programado un segundo examen corto. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, ya lo vi. Bueno. Vaya, sí quería empezar con ese anuncio en esta sesión para que por favor lean bien el material. Como les decía hace un momento, prácticamente el examen se dividió en dos, 50% se hizo en la unidad, hace 2 unidades, y este 50% en esta sexta unidad. Entonces, cualquier duda antes de hacerlo, pues me pueden enviar un mensaje y podemos aclarar las dudas para que todo salga bien. La semana pasada estuvimos hablando de los costos de transacción. Lick, disculpe una pregunta, Sí. Buenas tardes. Fíjese que me acabo de conectar. ¿De qué vendría el examen? Disculpe, ¿del libro o de las presentaciones? Fíjese que viene de las presentaciones, ¿verdad? Pero obviamente, como ustedes me imagino que han estado leyendo el material también del libro. Entonces eso es muy conveniente para que puedan responder correctamente el examen. Recuérdense que las presentaciones son un resumen del libro, ¿verdad? Entonces vale la pena pues leer un poco el libro para que puedan terminar de completar la información como tal. Vienen 15 preguntas de selección múltiple. ¿Alguna duda adicional? Licenciado, disculpe, hoy no nos va a poder con el envío de las presentaciones. ¿Cómo lo hice la vez pasada? Perdón. Sí, claro. Se las voy a compartir, Rodolfo, con mucho gusto. De hecho, prácticamente sería prácticamente esta, ¿no? Esta que hemos estado viendo. El tema de riesgos, análisis del entorno financiero. Ajá. Prácticamente serían esas dos. Y de una vez les voy a compartir la de la, ¿cómo se llama? Les voy a incluir la presentación de la industria bancaria. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Yo se la subo a más tardar hoy por la noche. Al salir de acá de la reunión. Bueno, para entrar en materia, en este caso vamos a refrescar un poco lo que vimos la semana pasada. Recuerdo que nos quedamos en el tema de costo de transacción y cómo los intermediarios financieros reducen esos costos. Básicamente a través de lo que son las economías de escala, que en este caso consiste en reunir fondos de distintos inversionistas para crear un solo fondo y de esa forma que se puedan diluir el costo de la transacción. Recuérdense que si ustedes hacen un análisis de el costo como tal, los intermediarios internacionales pues tienen un cobro alto en relación a una posible, en este caso, a un posible costo que pudiéramos encontrar a una inversión acá en Guatemala. Es muy normal que en el ejemplo de los fondos de inversión, pues exista una tasa, un equivalente a una tasa por las inversiones que ellos realizan en cualquier transacción que realicen, en este caso como en la bolsa de valores. Adicionalmente, también puedo decir que la experiencia pues ayuda a que puedan reducir esos costos por medio de la utilización de medios electrónicos, incluyendo el poder llamar a un número gratuito, que es muy normal que se pueda hacer cuando uno tiene un intermediario que no está, en este caso, en Guatemala. Hace muchos años
yo tuve la oportunidad de trabajar en una casa de bolsa y recuerdo que manejábamos los fondos de inversión de Fidelity. Ellos ofrecían pues reducir estos costos, obviamente, porque pues la idea era ganar mercado acá en Guatemala. Y fue una experiencia muy interesante porque el nivel de capacitación, el nivel de tecnología que utilizaban en ese momento, pues definitivamente era muy atractivo y prácticamente ellos se unieron a un banco acá, un banco bastante fuerte, que estoy seguro que pues les dio muchos clientes y habían diversas transacciones que se podían utilizar, pero básicamente eran fondos de inversión a largo plazo. Y el diseño de los fondos de inversión, pues obviamente eran a la medida, dependiendo de las necesidades del inversionista. De esa manera, ellos podían asesorarle en cuanto a qué fondos de inversión podía adquirir. Adicionalmente, también recuérdense que ahí el tema del riesgo es otro factor importante. Si el riesgo era alto, pues obviamente ya era pura decisión del inversionista. Entonces, creo que hoy por hoy, definitivamente con las nuevas leyes internas en los Estados Unidos, estos fondos dejaron de funcionar acá en Guatemala, y todos aquellos inversionistas de aquella época, pues hoy por hoy tendrán que viajar para ver cómo están sus inversiones, o en este caso un especialista de Fidelity viene a Guatemala para poderles asesorar. Ese mundo pues es realmente muy interesante en cuanto a inversión se refiere. Veamos, en cuanto a inversiones, podemos decir que existe una selección adversa y un riesgo moral. Obviamente, todo esto es proveniente de la información que yo maneje para poder tomar buenas decisiones. Y como dice acá, también existen diversas herramientas para poder ayudar a resolver los problemas de una selección adversa. Ahora yo les hago la pregunta para que podamos intercambiar opiniones. ¿Qué me dirían ustedes o cómo me compartirían el tema de qué es una información asimétrica? Luis, ¿qué piensa usted que es una información asimétrica? Jorge, ¿tiene idea de qué es una información asimétrica? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? No sé si me escuchas. Tengo mi conexión un poco inestable, pero no sé si me escucha. Sí, lo escucho bastante bien. Selección adversa, me dijo, ¿verdad? Información asimétrica. Información asimétrica. Bueno, es cuando, digamos, el inversionista que va a poner su dinero, digamos, en un intermediario financiero, Ajá. No tiene, digamos, la completa información de a quién le va a prestar el dinero, digamos, el intermediario financiero, ¿verdad? Esto es porque no tiene el inversionista, digamos, los medios para hacer una investigación adecuada y saber, por ejemplo, si quien va a prestar el dinero al intermediario financiero es una persona de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, exactamente, es una información asimétrica, sí, eso es. Así es. Tal y como lo dijo Jorge, la información asimétrica se da porque no todos manejamos el mismo nivel de información. Por ejemplo, para aquellos que no están en el diario vivir de la banca, pues obviamente hay ciertas operaciones que no les son pues naturales o comunes de su actividad diaria. Obviamente no se maneja la misma información. De esa cuenta es que pues se hace necesario contar con la asesoría de expertos. Por ejemplo, si nosotros hoy por hoy quisiéramos hacer una inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York, necesitaríamos contar con suficiente información, pero en primer lugar necesitaríamos
hablar y entender el idioma inglés, porque toda la información que se comparte ahí está en ese idioma. Ahí hay ciertas sitios como tal en donde uno puede obtener información. Ahora bien, es importante validar que estos sitios sean verídicos, o sea, que la información que está ahí sea una información fidedigna, de buena fuente, para poder en este caso tomar decisiones. Entonces, de esa cuenta es que para evitar esa información asimétrica debemos contar con una correcta información y sobre todo asesoría. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué sería una selección adversa? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? No sé si Ronnie quisiera ahí compartir con nosotros qué idea tienen cuando dicen selección adversa. O en este caso, Rodolfo, no sé si usted nos puede ayudar con la pregunta de qué es una selección adversa. Es como tal vez que las personas contratantes no saben exactamente o distinguir lo bueno o lo malo del producto que les están ofreciendo. ¿Atención? Ajá. Algo así lo entiendo. En cuanto a selección adversa. Bueno, generalmente, Rodolfo, la selección adversa en cuanto a créditos se da cuando, eso es antes de que se otorgue el crédito, ¿verdad? Generalmente, si usted recuerda en una actividad bancaria, la institución no sabe si en algún momento todos los filtros por los cuales pasa una solicitud de crédito son efectivos. Él no sabe finalmente, o en este caso los analistas no saben finalmente si la selección de la persona a la cual se le va a otorgar el crédito va a ser buena o no. Yo recuerdo que cuando tenía a mi cargo el poder ser, digamos, yo fui mucho tiempo ejecutivo de negocios y había un grupo de personas que cuando solicitaban un crédito llamaban en la mañana, llamaban en la tarde, llamaban al día siguiente, estaban muy ansiosas por saber si les daban el crédito o no. Inclusive en algún momento pues hasta lo hacían de una forma irritada, estaban molestos porque los bancos se toman su tiempo en cuanto a poder otorgar un crédito. Y generalmente cuando se les decía que pues tenían alguna situación que para el banco era un riesgo y se les rechazaba la solicitud, pues salían muy, muy, muy molestos. A eso es lo que podemos llamar una selección adversa, en donde el banco va a elegir a alguien, en este caso al solicitante de crédito, se le va a dar el crédito, pero finalmente el banco no sabe si le va a pagar en tiempo, si se va a retrasar. Recuerden que hay muchos casos en donde, por ejemplo, para las empresas que venden línea blanca, puedo mencionar, digamos, nombres y por esa razón las tasas de interés muchas veces son altas. Ellas no saben si realmente la persona les va a pagar o no. Terminan quitándoles la línea blanca, terminan quitándole la lavadora, la secadora o lo que hayan sacado, el televisor. Y hay muchas personas que en este caso llegan, adquieren el televisor, pagan una cuota y de ahí dejan de pagar 5, aunque ya saben que después les van a quitar el aparato. Y en cuanto a riesgo moral, ¿quién podría ampliarme qué entiende por riesgo moral? El riesgo moral, licenciado, es valga la redundancia, el riesgo que tiene alguna persona que solicita un crédito
para meterse en actividades inapropiadas, ¿verdad? Entonces Ya. pone en riesgo al inversionista porque no sabe realmente si la persona a la que se le va a dar un crédito va a caer en actividades ilícitas como narcotráfico, por ejemplo, o cuestiones que son penalizadas ante la ley y que hagan Ya. que después no pueda pagar un crédito, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a ver esos temas. Dice, muy bien, dicen, tienen muy buena conceptos, están manejándolo muy bien. La información asimétrica dice acá que cuando una de las partes involucradas en la transacción no posee el conocimiento suficiente de la otra, por lo que se hace imposible tomar decisiones precisas, ¿verdad? Siempre duda la persona, la que tiene que tomar la decisión, si no tiene todos los elementos, duda. La selección adversa es un problema de información asimétrica, o sea, la misma información que no contamos con ella y no podemos tomar una buena decisión, ocurre antes de la transacción. Dice que generalmente los solicitantes de crédito con menos posibilidades son los más ansiosos en solicitar los créditos, y el riesgo moral, esto ocurre después de que se da la transacción. El riesgo moral reduce la probabilidad de que se reembolse el crédito. Acá podríamos decir que es mucho del comportamiento o moralidad de pago, ¿verdad? Ustedes saben que hay personas que pues en el tiempo dejan de pagar sus cuotas. Obviamente se entiende, y el banco, en lo que yo tengo de trabajar en el sistema bancario, pues trata de entender. Sin embargo, hay departamentos especializados para realizar esa famosa presión, como en el caso de las tarjetas de crédito, que llaman a los que poseen la tarjeta de crédito, los llaman hasta por la noche, informándoles que tienen cuotas pendientes. Eso sería en cuanto a moralidad de pago. Esos serían los 3 conceptos que hemos estado revisando. Ahora, existen herramientas para resolver estos problemas. Y una de las herramientas que estamos acostumbrados a ver, y es la que utilizan los bancos, es la producción privada y venta de información. Acá podemos ver que hay empresas que se dedican a vender la información, porque obviamente el hecho de integrar toda esa información, pues tienen sus costos, ¿verdad? Son bases de datos. Y acá, pues un ejemplo de este tipo de empresas es Infornet, ¿verdad? Que le vende la información. En este caso, cada consulta tiene un costo y dan ciertas claves para que aquellas instituciones que deseen tener esa información puedan hacer uso de esas bases de datos. También dentro de estas herramientas existe el problema del polizón, que en este caso platicaba la semana pasada con la clase del día sábado, que no es nada más que alguien que tenga un amigo que puede tener acceso a esas bases de datos le pida que por favor le ayude a obtener información de alguna persona. Esto se da mucho, en muchos casos no necesariamente por una sola acceso a los burós de crédito. Esta persona va a tener que llenar todos los trámites y va a tener que pagar una cuota. A esa cuenta es que se da el problema del polizón. Y obviamente existen regulaciones gubernamentales ante la información creciente. Ustedes saben que en algún momento han habido personas que se molestan porque se brinda información personal. Hay personas que no están de acuerdo con ello, y por esa razón es que los bancos o las instituciones, cuando quieren hacer uso de esas bases de datos, necesitan la autorización del cliente para que se pueda accesar y se pueda obtener información de ellos. En este caso, dentro de la regulación en Guatemala, vemos que la misma Superintendencia de Bancos nos ofrece información como tal. Existe el buró de la CIF, en donde nosotros podemos hacer uso
Inclusive nosotros a título personal, aunque no tenemos un acceso electrónico, podemos ir a la oficina central de la Superintendencia de Bancos que está en el centro cívico y solicitar que nos compartan, que nos impriman nuestro historial crediticio. Entonces, eso es algo importante. Es un ejercicio que es conveniente que hagamos cada cierto tiempo. Yo les comentaba en una sesión anterior que existen muchas empresas o muchas tarjetas de crédito que el primer año no les cobran la cuota de membresía, sin embargo, al siguiente año sí, y uno sin saberlo probablemente no hace uso de esa tarjeta de crédito, y cuando se viene a dar cuenta, pues ya no solo es el valor de la membresía, sino que ya hay mora, ya hay tasa de interés, y muchas veces pues han sido grandes cantidades de dinero las que las personas tienen que pagar por no haberse dado cuenta de que le cobraron o le cargaron a la tarjeta de crédito su costo de membresía. Adicionalmente, otra herramienta importante es la intermediación financiera. Ustedes saben que para esto pues hay personas expertas en la producción de información acerca de empresas y de personas individuales. Esta información se utiliza para distinguir aquellos créditos que van a ser buenos y de los malos, ¿verdad? En este caso, al existir información de las empresas, pues pueden ver ahí en los burós de crédito su historial crediticio y cómo han pagado en el tiempo. Recuérdense que esto es muy importante, que es lo que yo les mencionaba, la moralidad de pago. Adicionalmente, también otra herramienta que es muy utilizada en el sistema es adicionar garantías colaterales y valores netos. Aquellas garantías colaterales que puede pedir un banco o una institución financiera es una garantía real como tal. En este caso estaríamos hablando de una hipoteca, ¿verdad? Ustedes saben que existen créditos fiduciarios con garantía fiduciaria y créditos con garantía hipotecaria. Inclusive hay créditos con garantía mixta en donde se toma el valor de la garantía real, la hipoteca, más la firma de una persona individual. En este caso hay muchas personas individuales que también se dedican a título personal a dar créditos y generalmente los hacen sobre vehículos, sobre bienes inmuebles. Entonces, estas personas pues de una vez piden una garantía real. Me gustaría saber si está por ahí Luis para que me comparta un poco su experiencia en cuanto a aquellas empresas que se dedican a dar créditos en el interior del país. No sé si está por ahí Luis, o si alguien tiene una experiencia como tal. Ingrid, no sé si usted tiene alguna experiencia o alguien le ha comentado algo de esa manera. No, licenciado, no tengo idea. No he trabajado para instituciones bancarias. ¿Y usted nunca ha hecho o nunca ha solicitado un crédito? Pues tengo el crédito de mi casa. Ah, ok. ¿Y ahí cómo le fue? Cuénteme un poquito. Pues tenemos una buena tasa. Cuando podemos adelantar pagos, pues adelantamos a capital, no a tiempo, porque creo que si nos hubieran dado esa tasa, tal vez no hubiéramos agarrado la casa. Sí, pues. ¿Y eso es en algún proyecto o es una vivienda que ya existente, como se llama? No, ¿Es vivienda que está en mercado? Ah, es un proyecto. Sí. ¿Y tiene garantía FHA o es un crédito directo? Tiene garantía FHA. Ya, o sea que su tasa y plazo, por ejemplo, es hasta 25 años. 20 nos dieron. 20 les dieron. Ya.
Sí, esas son condiciones muy particulares y no se encuentran en el mercado, ¿verdad? Sí. Son condiciones que hay que aprovecharlas. Pero generalmente ahí usted no me dejará mentir que se queda como garantía la propiedad y adicionalmente el FHA es su garante por cualquier situación. Es correcto. Aquí en el condominio hay muchas casas que personas ya llevan 14 años pagándolas, pero por algún motivo de quedarse sin trabajo, no importa, las recogen a pesar de que les dan los 6 meses de desempleo. Al no tener, pues hay muchas casas que se recogen, las vuelven a vender tal y como están, en el mismo precio de que las personas las vendieron. Sí, pues, y eso sucede aunque tengan el seguro de desempleo. Pasan los 6 meses y Sí. si no tienen trabajo después de los 6 meses, pues ya se recoge la casa. Sí, En el trámite de todo ese tiempo. sí, pues que bueno, realmente los créditos de vivienda son uno de los créditos más blandos, ¿verdad? Porque finalmente la idea de un crédito de vivienda es por el tema de, digamos, hay un interés social en que todos tengan una vivienda digna, ¿verdad? Pero sí sucede, ¿verdad? Como les decía, se deja una garantía real como tal a favor de la institución bancaria. Correcto. Perfecto, muy amable. Bueno, eso es en cuanto al tema del análisis como tal del tema de riesgos. Hoy vamos a terminar de revisar el material en cuanto a una crisis, ¿verdad? Ustedes saben y hemos compartido en el chat que en este momento se habla de que el coronavirus va a impactar de tal manera las economías mundiales que es probable que esto permita que se profundice una crisis como tal. En los análisis que hacen los expertos, en primer lugar hablan de que ustedes saben que en la China, porque hay mucha industria, generalmente hay mucha contaminación. Esa contaminación ha bajado desde que inició el problema del coronavirus. Recuerdo cuando empezamos este curso, pues tuvimos un foro inicial en donde hablamos del tema de esta enfermedad que surgió y hoy por hoy está causando mucho problema ya a nivel mundial. No sé si Luis tiene por ahí abierto su micrófono. Luis, ¿me escucha? Luis, ¿puede cerrar el micrófono? Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá en esta gráfica ustedes pueden ver cómo se da la situación. Generalmente la banca, como dice acá, y los empresarios son los primeros que hacen ciertas gestiones para poder salir de una economía en crisis. Generalmente también existen ciertas partes de gobierno en donde salen en declaraciones indicando que se debe mantener la calma, ¿verdad? Pero ya cuando la crisis es profunda, pues obviamente ya esa calma no es posible mantenerla. Pues hoy vamos a tener una breve charla de lo que es la crisis. Y acá me llamó mucho la atención esta reflexión. Realmente crisis siempre han habido, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Y en su momento Einstein nos habló de las crisis. En primer lugar nos habla de las crisis que esto pues nos ayudan cuando vivimos en una crisis,
nos ayudan a que lo mejor de cada uno de nosotros pueda salir, ¿verdad? Todo el mundo siempre es cambiante, y siempre que hay crisis, pues la creatividad es lo primero que aflora, ¿verdad? Hay muchas personas que ante la crisis responden de una manera positiva, así como hay personas que ante una crisis, pues para ellos todo es color gris, todo es color negro. Acá al final dice, hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. Por eso fue que lo coloqué acá dentro de esta clase de finanzas, porque de igual forma siempre las crisis en la humanidad siempre han estado presentes. Y como bien decían, a través del tiempo, pues hay ciclos económicos, los cuales se completan, y por cada uno de esos ciclos económicos siempre hay una nueva crisis y hay un nuevo resurgir. Ahora veamos entonces qué son las crisis, sobre todo hablando del tema de las crisis financieras. Dicen que son grandes perturbaciones en los mercados financieros, o sea, caracterizados por agudos declives en los precios de los activos y quiebras de todo tipo de empresa. Yo no sé si ustedes en estas semanas pudieron leer, a inicio de esta semana, el día de ayer, hablaba que la semana pasada había sido una semana de baja en los indicadores de la bolsa de valores, ¿verdad? Inclusive yo he estado enviando información a través del chat para que ustedes vean que hay mucha información que en este momento se está originando por el tema de coronavirus. ¿Quiénes han sufrido, digamos, por esta enfermedad? Pero no por la enfermedad, sino por lo que ha sucedido. Por ejemplo, los parques de Disney hablan de que están sufriendo mucho la falta de personas que estén en el parque, ¿verdad? Hablan de Hong Kong y hablan de Tokio, ¿verdad? Inclusive hay videos en donde se puede ver que estas empresas encargadas de la distracción, que es como es Disney, pues están haciendo videos como compartiéndolo con las personas para que puedan ellos tener la confianza en algún momento de regresar a los parques. ¿Quiénes más están sufriendo? Las empresas, en este caso, que hacen, que van de país en país haciendo tours como tal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quieren ir a Italia, pues en este momento hay grandes restricciones como tal para poder viajar a ese país. ¿Por qué? Porque Europa es uno de los continentes que más ha impactado el tema del coronavirus. También tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos a México, tenemos a Brasil. Entonces, todo esto está produciendo grandes cambios, y obviamente se habla, y esto está en el foro que se colocó en esta semana, en donde se preguntan si realmente en qué medida va a afectar el tema de coronavirus a la China, ¿verdad? Que ellos están teniendo pues grandes problemas, inclusive con materia prima. Inclusive habla de que la Coca-Cola importa como tal a nivel mundial ciertos edulcorantes para poder preparar su bebida como tal. En fin, hay grandes expectativas de que realmente esto va a impactar y va a haber una nueva recesión a nivel mundial, porque la economía china va a impactar en muchos sentidos, por ejemplo, a Estados Unidos,
¿verdad? Ustedes saben que la balanza como tal está a favor de la China. Entonces, si la China hace algún movimiento en cuanto a vender ciertas inversiones como tal, puede afectar a su socio, en este caso a Estados Unidos, porque pues es una de las principales economías que tiene una gran deuda ante la China. Ahora bien, como dice acá, ocurren cuando los flujos de información en los mercados financieros experimentan una perturbación bastante grande. Toda la información que hay de este tema, más de 89,000 personas que han sido contagiadas. Obviamente, la mortandad como tal, pues no se puede decir que relativamente no es muy alta. Estamos hablando de un 3%. Sin embargo, también acá en Guatemala, hoy en la mañana me decía alguien que, por ejemplo, han acaparado el tema para poderse tapar la nariz. Si ustedes van a algún lugar y quieren comprar, no hay. Entonces, están sucediendo situaciones que perturban los mercados financieros. Obviamente, esto va a producir fricciones financieras, ¿verdad? ¿Qué manda? Perdón, licenciado, como complemento de esto que está comentando, yo vi también en las noticias que en Estados Unidos y en Ecuador también ya hay bastantes colas haciendo, o sea, se están aglomerando por adquirir mascarillas y todo. Ajá. ¿Verdad? Y también como parte de eso en Estados Unidos, tengo unos como familiares que trabajan en el ámbito hotelero, que dice que también ya no hay mucha recurrencia ahí, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Igual como todos los niños de todas las escuelas también las suspendieron, ¿verdad? Entonces todo eso les está afectando, ¿eh? O sea, en general va a ser hasta los pequeños empresarios que van a salir afectados, ¿no? Sí. Mire, ¿hasta dónde va a llegar? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque no cabe duda que este tipo de enfermedad va a continuar su proceso, va a llegar yo diría que a la gran mayoría de países. Definitivamente, pues no es que uno desee que venga acá a Guatemala, pero es una realidad. Me imagino que esta realidad fue como cuando empezó el tema de la influenza. No sé si recordarán, también era complicado, también no había una vacuna como tal, ¿verdad? Y así han habido muchos tipos de enfermedades que no necesariamente estaba preparada la humanidad. Un detalle que me llama la atención es que ya este tipo de enfermedad es resistente a ciertos tipos de vacunas como tal, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber grandes cambios. ¿Qué manda? Un dato curioso, mi tía me estaba diciendo de que ella hace 2 años en Estados Unidos había comprado unas toallitas desinfectantes. Ya. Que en su fecha de vencimiento y todas las instrucciones decía que era también para el coronavirus, hace 2 años. O sea que había información como tal, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, creo que los mismos chinos hacen estas enfermedades para, no sé, para crear ciencia o no sé, probablemente. Sí, ayer me decía alguien que no cabe duda que esto tiene un trasfondo que no es que aparezca así de la nada, ¿verdad? Tiene que haber de pronto podría ser alguna manipulación como tal, ¿verdad? Como usted dice, a alguien que esté experimentando y ya en el momento se le sale de las manos y se propaga esa enfermedad. Sí. Entonces, sí es complicado. Yo creo que es un tema que vamos a seguir. Creo que es conveniente darle seguimiento, no solo por el tema de la salud, sino por el impacto económico a toda escala.
¿verdad? Inclusive hoy por hoy hay muchos turistas que me imagino que van a dejar de venir o no los van a dejar entrar ahorita para la Semana Santa, ¿verdad? Porque hacen excursiones, vienen a nuestro país a ver el tema de las procesiones y todo lo que nosotros hacemos. Probablemente hoy, en esta oportunidad, no vengan tantos turistas. Y muchas personas que tienen, ¿cómo se llama? O que deben de salir o que salen por vacaciones, también creo que lo van a pensar, ¿verdad? Porque de todos modos, tener ese riesgo de contaminación, pues sí, aunque no necesariamente las posibilidades de que alguien fallezca por esta enfermedad, pues de todos modos va a pensarlo 2 veces en poder salir a pasear. Bueno, generalmente las etapas en que se desarrollan las crisis financieras en economías avanzadas vemos que hay ciertas características como tal. Acá vamos a mencionar algunas, ¿verdad? Pero en las economías avanzadas, la crisis inicia con una mala administración de la innovación y la liberalización financiera. En este caso, por ejemplo, un claro ejemplo, es Estados Unidos, ¿verdad? La innovación financiera permite que las personas tengan acceso al crédito. Y la liberalización financiera se da en el momento en que las leyes se flexibilizan como tal. Entonces, eso permite que se inicie la crisis. Obviamente también provoca auges y caídas en los precios de los activos, entiéndase, puede ser bienes raíces, puede ser el tema de la inversión en la bolsa de valores. Acá habla de una burbuja en el precio de los activos, ¿verdad? Que esto ya lo vimos en la crisis del 2007-2008. Y pues obviamente esto fue lo que propició los grandes problemas que se dieron como tal, ¿verdad? Las caídas en las bolsas de valores. Obviamente se trata de tener rigurosos estándares para otorgar créditos, pero cuando existe la liberalización como tal, esos estándares pues se hacen más flexibles, porque al final la banca lo que quiere es que las personas puedan tener acceso a los créditos, pero eso también es lo que propicia los problemas como tal. Y obviamente se incrementa en el inicio, hay un aumento en la incertidumbre por quiebras en las principales instituciones financieras. Esto ya conlleva pues cierto riesgo como tal. Si ya escuchamos de quiebras de bancos, quiebras de instituciones financieras, pues las personas ya tienen un mayor temor y ese mismo temor los motiva a que empiecen a retirar sus fondos, en este caso sus depósitos, lo que aumenta como tal el tema de riesgos y de quiebras de las instituciones bancarias. La segunda etapa es ya una crisis bancaria, ya se le puede llamar una crisis bancaria, sobre todo porque se deterioran los balances generales de los bancos. Y obviamente no solo de los bancos, sino también de los empresarios. Y eso permite que pues entren en insolvencia, dejan de pagar sus créditos y es una cadena. Al dejar ellos de pagar sus créditos, también los bancos se les afecta la recuperación como tal y provoca la crisis. Dentro de esta etapa ya hay un pánico bancario, porque ustedes saben que son temas que hoy por hoy, a través de la tecnología, pues fácilmente las personas pueden determinar qué banco tiene un problema y generalizarlo a través de los chats y de los mensajes. Entonces, eso puede provocar como tal la quiebra simultánea de varias instituciones bancarias.
Eso fue lo que trató en determinado momento de evitar la Reserva Federal en Estados Unidos en el año 2007-2008. Y de esa cuenta es que le salió caro al gobierno de los Estados Unidos, pero no solo al gobierno, sino también a todo ciudadano que paga sus impuestos, porque al final los fondos que en este caso el gobierno le dio a las empresas o a los empresarios proviene de los impuestos que pagan los mismos ciudadanos. Entonces, de esa cuenta es que tuvieron que inyectarle a la economía y al sistema como tal miles de millones de dólares, ¿verdad? También en cuanto a la etapa 2, dice que entran en insolvencia y produce desconfianza en los depositantes. Recuerde que los depositantes son los principales participantes dentro de un banco en proveer en la oferta de dinero como tal, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ellos se sienten incómodos y tienen desconfianza del sistema, provoca que ellos retiren sus fondos y crear pues problemas a la economía del país y sobre todo a la banca. Esto produce o provoca la deflación de deuda, ¿verdad? Este caso es cuando se establece una disminución significativa y no anticipada en el nivel de los precios, lo que conduce a un deterioro en el patrimonio neto de las empresas. Si las empresas empiezan a vender a un precio más bajo que el costo, eso provoca que las mismas empresas, sus finanzas se vayan deteriorando. Entonces, ahí es donde está el inconveniente y provoca una crisis generalizada. Los mercados emergentes, ¿verdad? Las tres etapas anteriores es de economías o de mercados avanzados. Acá los mercados emergentes, aquellos países que están en vías de desarrollo, pues tienen una similar situación. Obviamente en algunos es provocada, como dice acá, por una cultura crediticia débil, ¿verdad? Los bancos domésticos solicitan créditos en el exterior. Recuérdense que para aquellas economías o mercados emergentes dependen de las líneas de crédito que tengan con bancos del exterior. Generalmente hay un débil ambiente institucional y acá podemos ver que eso es sinónimo de corrupción. Entonces todo eso provoca que la crisis inicie como tal en los mercados emergentes. Y lo podemos ver también que existen intereses empresariales poderosos, los cuales pues obviamente van buscando en sí sus propios beneficios. Hay otra ruta en donde se puede dar o puede iniciar esta crisis por medio de los desequilibrios fiscales. Recuérdense que esto es muy importante, sobre todo cuando los financiamientos del gasto público se utilizan por medio de la compra de deuda, y esto lo hacen a través de los bancos privados. Los bancos privados, si en algún momento no pueden colocar créditos a una tasa que ellos consideren apropiada, pues obviamente tienen que buscar inversiones. Y qué mejor si pueden comprar deuda al gobierno a una buena tasa de interés. No es necesariamente lo que los bancos buscan, pero al menos tienen una fuente en donde pueden sacar ciertos intereses que les permita pues seguir trabajando y ganando. Recuerden que al final los bancos, la razón por la cual existen es por la misma rentabilidad. ¿Qué otros factores adicionales podemos ver en esta ruta? Pues el incremento en las tasas de interés y sistemas políticos inestables, que se puede decir que es muy normal en nuestra Latinoamérica que los sistemas políticos sean inestables y débiles. Veamos. Obviamente ya en la segunda etapa, la crisis bancaria y la crisis monetaria, ya se hace mayor. Hay deterioros en los balances de los bancos, hay altas tasas de interés para atraer inversionistas, hay ventas de reservas monetarias,
para evitar depreciaciones de la moneda, y obviamente se desencadenan severos desequilibrios fiscales, ¿verdad? Por el tema de especulación. Ya en una crisis plenamente desarrollada, vemos que las economías de mercados emergentes, en primer lugar, sufren por los contratos de moneda extranjera y activos de moneda nacional, los procesos de depreciación o devaluación de la moneda. Eso provoca una gran carga de deuda a las empresas nacionales. Recuérdense que ellos, pues de alguna manera, deben de importar y deben de pagar sus facturas en dólares, entonces eso les va a afectar en gran manera, y pues las crisis se hacen mucho mayores, ¿verdad? Porque existe la depreciación de la moneda y obviamente nos va a afectar a todos, porque el poder adquisitivo como tal pues nos golpea en nuestras economías familiares. La próxima semana vamos a estar hablando del tema de la industria bancaria. Vamos a comentar un poco esta imagen, ¿verdad? Un sistema bancario que está muy sano, muy robusto, el gobierno que comparte con el sistema bancario y el pueblo, pues que está tratando siempre de salir adelante. Esa es la imagen, esa es la forma en que las personas que se dedican a analizar la industria bancaria a manera de broma, pues se pueden ver que es en algún momento una gran realidad. Siempre lo he dicho, el sistema bancario nunca pierde, ¿verdad? Uno de los mejores rubros que tiene el PIB de nuestra economía es el sistema bancario como tal. Entonces, la próxima semana vamos a estar comentando cómo está eso, nuestra industria bancaria, qué productos son sus productos principales que nos pueden ofrecer, tanto activos, pasivos, operaciones de confianza, y vamos a establecer ciertos parámetros para prepararnos para el final del curso como tal. No olviden hacer su examen corto, ¿verdad? No olviden participar en el foro. Estamos hablando del tema del coronavirus. Ahí hay un tema muy interesante que tuve la oportunidad de compartir. Y obviamente de su tarea, que pues ya es importante tener esos puntos como tal. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo que deseen que comparta. Hoy no tuve la oportunidad de escucharlos a todos. Luis creo que no estuvo en línea. Marisela también no la veo en el listado. Pero si no tienen dudas, para mí fue un gusto el día de hoy haber podido compartir. Y ya saben que en el chat o por medio de un correo podemos conversar de los diferentes temas o de las dudas que puedan tener. No sé si Pedro quiere decir algo. De no ser así, pues ha llegado el final de la sesión de la videoconferencia del día de hoy. Les deseo una muy buena semana y cualquier duda, pues ahí estamos a las órdenes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Que tengan una feliz noche. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Mucho gusto. Buenas noches, Luis. Buenas noches.